Bueno, entonces estaba diciendo ahorita que cuando yo tengo un conjunto de observaciones de datos, yo estoy suponiendo que existe algo que se conoce como la variable dependiente, que es el resultado de las operaciones que estoy haciendo o del modelo, y existe un conjunto de variables independientes que son a partir de las cuales yo puedo estimar cuánto vale la variable dependiente, que es la que está subrogada a la información que yo tengo anteriormente. Entonces, en el caso de la recta, lo que yo estaba diciendo con el ejemplo anterior es que la frecuencia cardíaca era en realidad una combinación de una pendiente que multiplica la presión arterial, en mi ejemplo malo, más una constante que es una ordenada al origen. En el caso de la recta, si yo ocupo las ecuaciones de mínimos cuadrados para estimar la recta, pues quedaría única, o tendría que encontrar entonces la derivada parcial de m respecto, perdón, la derivada parcial de la frecuencia cardíaca respecto a m, luego la ecuación de la derivada de la frecuencia cardíaca respecto a b, y en el caso de que yo asuma más variables independientes, entonces tendría que extender las formas que están acá. Lo que estoy diciendo con la recta ahorita es que la frecuencia cardíaca depende del valor de la presión arterial, pero posiblemente en un modelo mucho más robusto o mucho más rico, la variable de la frecuencia cardíaca no dependa únicamente de este término, sino dependa de otro parámetro que podría ser, no sé, más el valor de, aquí le voy a poner M1, M2, que podría significar la respiración o la frecuencia respiratoria, podría ser más otro conjunto de valores que están acá. Entonces, cuando yo tengo un modelo que es un modelo multivariado como este, el estimar mediante la ecuación de mínimos cuadrados se vuelve muy engorroso porque tengo que derivar respecto a cada una de estas pendientes que están acá e igualarlas a cero. Entonces, el modelo o la estimación de modelos con la pseudo inversa hace exactamente esos valores, pero los hace en una sola operación matricial al combinarlos todos con en este orden de modelo que estoy acá. Entonces, los valores de M1, M2, M3, M4, M5 o los coeficientes que yo les llamo A2, A1, A0 para el caso de lo que estoy haciendo ahorita, que son los parámetros o los coeficientes por los que multiplico a cada una de estas variables independientes para obtener la variable subrogada, que es la frecuencia cardíaca, las incorporo acá. Y en este caso, cada una de estos renglones que estoy colocando acá son una de las observaciones experimentales que yo hice del fenómeno. Es decir, tomo los valores que serían aquí del paciente 1 la presión arterial, del paciente 1 la frecuencia respiratoria, para este caso, y del paciente 1 tomo el valor, no sé, de la concentración de saturación de oxígeno, ¿no? SpO2 acá, del paciente 1. Cada uno de estos renglones es entonces una observación del fenómeno y tengo entonces el mismo resultado o el mismo número de variables que están acá. Entonces esta sería la frecuencia cardíaca 1, frecuencia cardíaca 2, frecuencia cardíaca 3, frecuencia cardíaca, etcétera, todos los valores que están definidos por acá. Al igual que en el caso de la aproximación por mínimos cuadrados a partir de las derivadas, si yo tengo tres incógnitas que son los tres valores A2, A1 y A0, entonces mínimo o mínimamente necesito el mismo número de renglones en esta forma para construir el sistema de ecuaciones que me va a dar los valores de A2 y A1. Es decir, si yo tengo un modelo que ocupa 10 variables, mínimo necesito 10 observaciones para poder estimar ese modelo. Usualmente eso se debe cumplir en la práctica, pero si no se cumple hay que tener cuidado con ese pequeño detalle, porque el número de observaciones que yo necesito o que yo tengo, que es un poco al revés de lo que se acostumbra a decir en matemáticas o en estadística, yo puedo tener un número de observaciones fijo, estimar con ellos un modelo y después ampliar el número de observaciones para estimar un mejor modelo. Es decir, no necesito fijarme a priori un tamaño de muestra para poder obtener un modelo, sino entre más muestras tenga, que esa es la razón realmente importante,
mientras más muestras tenga, mientras más observaciones tenga experimentales, voy a obtener un mejor modelo de estimación de las variables que son dependientes en este caso. En el caso de tener, por ejemplo, una sola variable independiente, donde yo lo que estoy diciendo es que ahora mi frecuencia cardíaca, para el ejemplo que estoy colocando acá, es una estimación o es un modelo polinomial, es decir, es la estimación de un modelo de una forma cuadrática. Entonces la frecuencia cardíaca es igual a un coeficiente A2 que multiplicará a la presión arterial al cuadrado más A1 por la presión arterial más un sesgo de estimación que es el valor de A0 que estoy definiendo acá. Entonces, en este sentido, tengo solamente realmente tengo una sola variable independiente, que es la presión arterial, y debo acomodarla en la matriz A para con ella construir el modelo que estoy definiendo. Entonces, la matriz A que estoy haciendo acá, que es la matriz sobre la cual estoy proyectando el vector B, que es esta forma que está acá, y lo que me está diciendo es cuáles son los valores de proyección, este es el vector P, de estos datos o de este vector sobre esta matriz de observación. Entonces, para construir esta matriz de observación, tengo que construirla en función de estos parámetros que estoy definiendo acá. A diferencia de lo que hacía con el modelo de recta, donde va la variable tal cual, estos espacios los lleno con, aquí va la primera columna de puros unos, después va la presión arterial, como está colocada normalmente, donde cada uno de estos valores es referente a uno de las observaciones, uno de los pacientes, uno de los datos que estoy teniendo acá, y en la otra columna iría los valores de la presión arterial al cuadrado para el paciente 1, la presión arterial al cuadrado para el paciente 2, la presión arterial al cuadrado del paciente 3, con sus respectivos valores de frecuencia cardíaca que estoy colocando acá, en este caso para el modelo que estoy asumiendo que tiene este tipo de organización o esta forma de reconstrucción del mismo. Decía que en realidad el modelo o lo que yo propongo como modelo pues es algo completamente, bueno, no arbitrario, sino que parte de la observación de los datos que yo tengo en el experimento. Si los datos, por ejemplo, fueran el caso de estos que están definidos acá, veo que los datos tienen esta cierta forma que está ubicada como los puntos. Déjeme ahorita quitar de manera temporal el modelo. Está acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer para construir las cosas es observar los datos, realizar un conjunto de mediciones sobre algún fenómeno en particular que estoy diciendo. Al observar los datos me van a sugerir qué tipo de modelo, o de acuerdo a mi experiencia, o de acuerdo a las hipótesis que estoy planteando del experimento, qué tipo de modelo sería el que mejor ajuste a esos datos. En el caso de lo que estoy observando en la pantalla, pues bueno, ya sé que es un modelo cuadrático, pero tiene forma justamente de una parábola que es esta, aunque también podría decir que tiene una forma de una cúbica o de un elemento a la cuarta o de cualquier polinomio de cualquier orden de datos que estoy observando acá. Esto es, el definir cuál es el modelo o cuál sería la estrategia del modelo es algo que tiene que ver no tanto con las matemáticas, sino con el análisis y con el conocimiento que tengo a priori del fenómeno que estoy estudiando. Si yo digo que lo que estoy diciendo acá es que la frecuencia cardíaca es en realidad una función cuadrática de los valores de la presión arterial que tengo definidos acá, y de hecho creo que lo más lógico sería al revés para un modelo realmente de humano, ¿no? O sea, la presión arterial está delimitada por la frecuencia cardíaca, pero bueno, bien, lo puse al revés, entonces, bueno, se puede entender, pero para hacerlo un poco más claro, o sea, entre más rápido lata el corazón, por eso digo que es al revés, entonces el valor de la frecuencia cardíaca va a ser de la presión arterial va a ser más alto, ¿no? Entonces mi presión arterial va acá, acaba mi frecuencia cardíaca, acaba entonces frecuencia cardíaca al cuadrado del paciente 1, frecuencia cardíaca al cuadrado del paciente 2, frecuencia cardíaca al cuadrado del paciente 3, frecuencia cardíaca, paciente 1, paciente 2, frecuencia cardíaca, paciente 3, y en este lado irían entonces
sus valores de presión arterial que están definidas ahí. ¿Por qué supongo yo que es una forma cuadrática? Pues literal, porque algo de la experiencia médica me está diciendo que la relación que existe entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial es una forma de una parábola que está definida. Y entonces, ahorita tengo que construir esta matriz de valores a partir de los simples valores o de los valores que estoy generando aquí de X, en el caso de este experimento, porque son valores generados de manera aleatoria y no realmente datos experimentales, pero en el caso de los datos experimentales pues van a suplir este valor que está acá. Entonces, la matriz A, para el caso de elementos que son polinomiales, se conforma por el vector de unos, que son el vector de los sesgos, que van a multiplicar todos estos al valor de A0, el valor de la variable dependiente, que es fc, que no va elevado a ninguna potencia, y luego los valores de la propia variable que está acá, pero elevados al cuadrado. Si yo incrementara el orden del polinomio, entonces la siguiente columna de la matriz va a ser completada con los valores al cubo, valores a la cuarta, valores a la quinta, valores, etcétera, 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 para construir entonces el modelo. Lo que voy a obtener de estos datos es la mejor proyección, y por eso cabe recordar cómo es lo que estoy haciendo. Yo estoy construyendo a este vector A, a esta matriz A que está acá, como los valores de los vectores columna que están definidos acá, es decir, tengo un vector columna n-dimensional acá, que son los valores de la frecuencia cardíaca al cuadrado, los valores de la frecuencia cardíaca y puros unos en este lado. Entonces, esta matriz o estos tres vectores que están acá, si los veo así, como las tres columnas son tres vectores, son los que constituyen mi espacio de observación. El vector B, que es este, que es lo que hemos dicho que es algo que no cae exactamente o no vive exactamente sobre este espacio de observaciones, porque lo que estoy diciendo con esta forma es que la observación, si no existiera la medición de error, entonces los valores de todas estas columnas que están acá, al hacer una combinación lineal con los parámetros del modelo, todos los valores o todas las posibles combinaciones que caen acá tendrían un espacio o constituirían un vector que está viviendo justamente en este espacio de observación. Pero eso no sucede. Las variables, la variable dependiente no cae exactamente en el espacio de observación de los datos, porque tengo una función de error que hace que el espacio que está definido por estas observaciones sea distinto, o mejor dicho, la variable dependiente no viva en una proyección perfecta de los datos que están ubicados aquí. Lo que hago con la matriz, con la propuesta de las pseudoinversas, encontrar cuál es la mejor proyección, de hecho, cuál es la proyección ortogonal de la variable dependiente o de las observaciones vistas de la variable dependiente sobre el espacio de observaciones que estoy definiendo acá, y ese es justamente este vector P, que está definido como el mejor valor de estimación, que le llamo el P gorro, y se llama P gorro porque es un estimador del modelo que minimiza o que hace que esta proyección del vector de observaciones B sobre el espacio de observaciones, que es la matriz A, sea ortogonal a esta forma que estoy definiendo acá. Bajo esta perspectiva, suena lógico que si yo cambio a este valor o esta variable dependiente, entonces este vector B que estaba aquí ya va a tener otra orientación o va a tener otra ubicación, y por lo tanto puede ser menos pronunciada la proyección de P sobre el valor del espacio de observaciones que estoy generando. Es decir, que este vector, que es el vector E, que constituye al valor de P menos la matriz de observación por el modelo, depende tanto de la variable dependiente que estoy obteniendo acá, como de la matriz de observación A con la cual generé justamente el modelo. Es decir, este vector que está acá, por eso se le llama un estimador, es el estimador y es único para
este conjunto de observaciones que estoy teniendo acá. Si cambio los valores de observación, entonces el valor del estimador también va a cambiar. Lo que sí puedo decir es, y en el caso de que tenga muchas muestras, muchos valores que están acá, podría generar varios valores de estimador tomando de esta matriz de datos de observaciones elementos al azar que no necesariamente reflejen a todo el espacio de observación. De hecho, el espacio de observación que estoy generando acá sería una matriz con dimensiones infinitas, porque no puedo tener todas las observaciones de todos los fenómenos de todos los tiempos que estoy obteniendo acá, sino estoy haciendo un muestreo de estas informaciones y estoy obteniendo con ello una estimación del espacio de observación infinita para estos datos. Entonces, para tener un rango de estimación de dónde a dónde puede ser que los valores de cada uno de los coeficientes A2, A1, A0, o en el caso de tener más modelos, A3, A4, A5, A6, A7, simplemente es tomando de este espacio una muestra representativa del mismo y generando valores de estimadores, que son los valores A2, A1, A0, los coeficientes, al azar, y con eso puedo determinar entre qué rango se va a mover la variable que estoy, los valores de los coeficientes del modelo que estoy diciendo. Entonces, no se vuelve una forma cerrada. Esta forma que está acá solamente es un estimador que me dice el modelo podría tender a tener esta forma o estos valores, y eso ya se le puede dar una interpretación asociada con el fenómeno, que en el caso de biomédica lo que se hace es tratar de asociar estos coeficientes con algún rasgo fisiológico que me indique cuáles son los valores de la variable, o que me prediga el resultado de la variable independiente, dependiendo de esos rasgos que estoy afirmando acá. Esto también se extiende, como decía al inicio, se extiende para más cosas que no sean solamente modelos autorregresivos, sino en general para aprendizaje maquinal, que es lo que vemos un poco más adelante y que está ahorita muy en boga, sobre cómo estimar cuáles son los parámetros y darle un sentido ahora sí fisiológico a las cosas. Entonces, ahorita voy a generar entonces cómo se vería esta matriz para un modelo que incorpora un término polinomial cuadrático, y vemos un poquito más adelante la interpretación de la misma. Entonces, yo generé ahí mis puntos, que son los puntos aleatorios, regreso al modelo, y el modelo que estoy proponiendo, o sea, conozco de antemano que existe una relación donde A2 vale 4, A1 vale 7, A0 vale 3, pero esa relación yo la estoy proponiendo y por ende sé cuánto valen ahorita los valores de cada uno de los coeficientes. En la naturaleza yo no conozco cuánto valen eso, porque yo no diseñé lo que sea que estoy observando ahí. Entonces lo que me propongo hacer es estimar cuáles serían esos valores de los coeficientes que están ubicados en esa posición. Entonces, acá lo que voy a generar es una matriz donde tengo, otra vez, genero mi primera columna, que son puros unos, que son de la misma dimensión de X, y luego acá coloco, voy a concatenar todos los valores o el modelo que yo tenía, rellenar la matriz A con los elementos que tengo acá. Entonces, tengo mi columna de unos, que es esta columna que está acá. Luego tengo mi columna de valores lineales o sin exponente, coma, y en este caso iría el valor de ese mismo X pero al cuadrado, para poder observar cómo se construye mi matriz A que tengo acá. Ahí están los valores al cuadrado de cada uno de esos términos que están definidos ahí. Y ahora la la inversa, que la tenía por aquí almacenada. Entonces, ¿dónde está? El valor de inversa, acá está. Voy a quitar un momento esto. Voy a colocar acá estimación de la subinversa de una vez para generarla ahí. Traspuesta por A por traspuesta por Y, donde Y son los valores de las observaciones que yo estaba haciendo. Entonces, en una primera evaluación, pues tengo
que el valor de A2, que son justamente esos valores que me están mostrando ahí, A1 y A0, para el conjunto de datos completos es 3.9, para el valor de A2 es 7.2 y el último es 3.15, que si recuerdo, voy a escribir en este lado cuáles son los valores del modelo. Según yo, este es 4, este es 7 y este es 3. Entonces, vamos a ver si es cierto sus valores que están definidos acá. Acá está. 4 y 7 3 son los valores con los cuales fue generado justamente las observaciones y aproximan estos datos a estos puntos que están ubicados acá. Decía hace rato que yo podría generar un conjunto de observaciones a partir de tomar una muestra de estos modelos. Entonces voy a generar un conjunto de datos aleatorios de estas observaciones. Random.permutations, pongo yo. ¿Qué es lo que hace permutations? Exactamente es lo que quiero. Entonces x.shape y acá voy a ocupar 0,20. Son 50, entonces puedo generar 20 valores. Entonces, voy a copiar esto en otra celda para no arruinar mi propia celda de información. Entonces aquí voy a poner xtest es igual a x y de x, o sea, lo que estoy haciendo acá es generar 20 valores aleatorios. Entonces, 20, o sea, estoy tomando al azar 20 muestras de mis propios datos, que son x que están ubicados acá, y generar un vector de unos donde tengo que utilizar ahora esa muestra de información que es xtest. Aquí tendría que poner xtest, tendría xtest de todos los valores, y lo que voy a generar ahorita es un estimador, que es el valor de AHAT, sobre un conjunto cerrado, si es que no me equivoqué en los índices, si me equivoqué, claro, aquí no es y, sino es y de x, que son los mismos datos que estoy generando yo aquí. Entonces, aquí, es igual a y de x. Voy a imprimir, recibo x. Perdón por el ruido, pero lo que estoy viendo acá es que estoy tomando de mi conjunto de datos originales, los elementos que tienen en las posiciones 8, 46, 28, 47, etcétera. Estoy tomando 20 datos al azar y con esos 20 datos estoy generando una nueva aproximación o estimación del modelo que me da como resultado los valores de 4.03, 7.39 y 2.76, que son los valores que estoy generando para los coeficientes que estoy colocando acá. Si se fijan, entonces los valores de, término que estaba acá, esta nueva estimación es exclusiva para este conjunto de datos formado por estos índices en particular. Si yo vuelvo a correr este pedazo de código, y por eso los apunté acá, entonces tendré un nuevo conjunto de datos de información, unos nuevos valores de estimación, pero todos ellos, que ahora es 3.8, son cercanos a lo que había estimado de un inicio de la información que tengo
acá. Estos son los valores verdaderos de la información, y cada una de estas evaluaciones que yo hago, que puedo correr otra vez, son entonces la estimación de los parámetros del modelo que estoy obteniendo acá. Si yo corro muchas veces esta información, es decir, voy a tomar todos estos datos, voy a seleccionar al azar 20 datos de este conjunto de esta masa de datos y evaluar cuánto valen estos, tendría entonces un rango de estimación para A2 que va a estar seguramente entre un par de valores, que va a ser, de acuerdo a lo que estoy diciendo, el mínimo y el máximo. A1 también tendría una estimación entre mínimo y máximo, y A0 tendría una estimación mínima y máxima, y con eso, sacando de todas estas estimaciones el valor medio, podría decir que entonces el valor de A se estima o es muy aproximado al valor medio de todas estas observaciones que estoy haciendo de este conjunto de datos. Como podemos ver, en el caso de este ejemplo que estoy colocando acá, pues tengo los valores que son próximos a lo que había puesto al inicio, que son 4, 7 y 3, que son el número o los valores que estoy obteniendo acá. Aún usando todos los datos, que son estos, si utilizo muchos datos, la estimación del modelo es mejor, porque el espacio de observación es un espacio que está más completo, y por eso la proyección que tengo de la variable dependiente sobre este espacio mejora o va a ser más cercana al valor de verdadero, si es que existe ese valor verdadero, y si es que el modelo que estoy proponiendo realmente es un modelo que sigue o que la naturaleza del fenómeno está siguiendo. Nada más para mostrar lo poderoso que puede ser esto. Entonces voy a incrementar el polinomio para hacer ahora un polinomio de orden 3. Entonces mi modelo involucrará otro término que le voy a poner acá menos 2, porque puedo, básicamente. Entonces genero un nuevo polinomio con unos nuevos datos, con una nueva distribución, como puede ser ese fenómeno que está ubicado ahí, y construyo esta nueva. Entonces la estimación del modelo a partir de todos los datos. Acá me falta colocar aunque aquí me equivoqué, me faltó colocar el término 3. Vean que a pesar de que estoy poniendo ahora una matriz que involucra nada más hasta el término cuadrático, el modelo que estimo, o con la pseudo inversa, es el mejor estimador, es la mejor proyección, es la proyección ortogonal de los datos sobre el espacio, asumiendo un espacio que es R3 y no R4 como lo es ahorita. Entonces incorporo esta información. Solo tengo que agregar ese, porque el modelo va a seguir siendo lo mismo. Entonces tengo otra vez mis valores de menos 2, que sería el término que le hace falta acá para el nuevo modelo que estoy construyendo, menos 2, 4, 7 y 3. Y volviendo a tomar muestras aleatorias, entonces aquí me hace falta poner otra vez xtest al cubo, coma, estimación del modelo, menos 2.15, 3.8, 7.33, 3.29, etcétera, 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 etcétera. Entonces el modelo siempre es responsabilidad, o sea, la forma del modelo es responsabilidad de quien lo propone, y lo que va a ser la estimación, la herramienta matemática de la pseudo inversa, es encontrar cuál es ese valor, este vector P que está definido acá, que es ortogonal de la variable dependiente hacia el espacio de observaciones que estoy colocando en este sentido, y por lo tanto no es depende completamente del experimentador el proponer este modelo en función de los datos que está adquiriendo, que está generando.